Muchas gracias, es un gusto para mí estar acá nuevamente en Expopyme y ver el éxito que tiene Expopyme, no solamente en Buenos Aires, cuando estuvimos este año en la rural, sino también acá en Rosario, que es columna vertebral del sistema productivo argentino. A ver, vamos a hacer una charla, voy a tratar de no extenderme más allá de 30 y pico de minutos y después, en todo caso, abrir preguntas para hacer una ida y vuelta, porque me parece que hay muchos interrogantes en esta coyuntura. Algunos me decían, metele onda, poné optimismo. Otros estaban muy enojados y me decían, no puede ser, contá cómo viene la mano y esto otra vez en el mismo camino de la crisis. Lo que voy a hacer es tratar de explicar brevemente cómo llegamos acá, cuál es la lógica de funcionamiento de la economía argentina en los últimos años y cuál fue la lógica de estos 3 años del gobierno de Macri. Después, contarles cuáles fueron los distintos planes que se fueron quemando en estos 5 meses y cuál es el plan actual, cuál es la idea del gobierno de lo que está aplicando en términos monetarios y cambiarios. Y en última instancia, me parece lo que más le interesa, ver un poco los escenarios posibles y qué puede suceder en los próximos meses y sobre todo en 2019, en el año electoral. A ver, no quiero hacer historia antigua porque la verdad que a Argentina uno se proyecta 2 años para atrás y es historia antigua, pero me parece importante para entender un poco cuál es la lógica de funcionamiento de la economía y también para entender por qué el gobierno aplica un plan monetario tan duro como el que se anunció hace apenas un mes y hoy está vigente. La economía argentina, a ver, tiene un problema básico que se viene arrastrando fundamentalmente en los últimos 4 años del gobierno anterior, del gobierno de Cristina, y que no cambió en los 3 años del gobierno de Macri. Y el problema básico se los voy a sintetizar y no me quiero detener en el pasado porque quiero ir a los bifes del presente y del futuro. Pero el problema básico es que los gobernantes en la Argentina, cuando se les termina el tipo de cambio alto, el dólar alto que genera en la economía argentina que puedan ingresar muchos dólares genuinos por la exportación y además que pueda ser una barrera natural de protección para las importaciones y de impulso a las exportaciones, cuando se termina eso y empieza el atraso cambiario y le empiezan a faltar dólares, pasan de ser los campeones de la política económica al parche tras parche e ir llevándola como puedan. Y lo que sucedió en la Argentina, a partir fundamentalmente del año 2011, de manera muy marcada, pero que se vino de alguna manera arrastrando desde que reaparece la inflación, y no me quiero detener por qué reaparece la inflación en el año 2007, es que esa inflación se come el dólar recontra alto con el cual había asumido en el 2003 Néstor Kirchner y que generó la etapa feliz de reactivación o la era dorada del kirchnerismo con el boom de crecimiento, de exportaciones, de superávit comercial y de superávit gemelos. Superávit en el sector público, superávit en el sector externo. Sobran dólares y el sector público puede pagar sus cuentas y tiene un ahorro. Bueno, eso se termina en algún momento porque la inflación permanente y el dólar a 3 o 4 pesos del kirchnerismo, bueno, suben todos los precios en la economía, menos el dólar. El dólar es lo único que en los últimos 4 años del kirchnerismo queda barato. Todo el resto era la inflación 25% mensual y el dólar era lo que quedó barato. Y eso generó un déficit fiscal grande y un déficit del sector externo ya en la época del kirchnerismo, porque a los gobiernos les pasa eso. En la Argentina, cuando se te atrasó el tipo de cambio porque te lo comió la inflación, la economía ya no te empieza a dar los frutos de antes en términos de crecimiento, exportación y creación de empleo, y entonces, ¿qué hace el sector público? Dice, bueno, voy a compensarlo. Y es lo que hizo el kirchnerismo a partir del año 2009 y 2010. Empiezo a poner guita desde el sector público para compensar los puestos de trabajo que no me genera el sector privado. Y eso te empieza a generar como una especie de círculo vicioso, porque eso te empieza a generar el déficit fiscal, que te agrava el problema de la inflación, el atraso cambiario, la pérdida de competitividad y el déficit del sector externo. Y porque más impuestos tengo que ir poniendo también para financiar ese mayor gasto público, con lo cual
le pego al sector privado que tiene menos competitividad por el dólar atrasado y por los mayores impuestos y me agrava el déficit del sector externo. Es decir, que la economía ya no puede generar ni puestos de trabajo genuino, ni dólares, ni nada. Es la historia de siempre de la Argentina. Bueno, ese triángulo en el medio no tenía la palabra deuda en el kirchnerismo, porque lo intentó Cristina cuando gana la elección con el 54%, abrir los mercados, pagarle al Club de París, arreglar los problemas en el CIADI y con el Banco Mundial para volver al financiamiento externo para financiar el déficit del sector externo y el déficit fiscal. Pero como no pudo, porque se aparecieron en el medio los holdouts, los fondos buitre y demás, ¿qué hizo? En el medio financió con reservas del Banco Central el déficit del sector externo y con emisión de pesos desde el Banco Central el déficit fiscal. Porque el déficit fiscal, cuando el Estado gasta más de lo que recauda, tiene que pagarlo en pesos. Y eso se hizo imprimiendo pesitos desde el Banco Central. El sector externo hay que pagarlo en dólares, con las reservas del Banco Central. Y eso se hizo, ¿por qué se pone el cepo en el año 2012, cuando Cristina gana? Porque Cristina prioriza no caer en default, es decir, que Argentina sea un país que pase cualquier cosa, se puede incumplir cualquier contrato, pero hay que pagar la deuda, porque le había quedado en la mente, y la verdad que no estaba desacertada en ese aspecto, que Argentina no podía volver a caer en default en el 2001. Entonces, como no iban a alcanzar los dólares para pagar la deuda hasta el 2015, lo que hizo es poner el cepo y va administrando los dólares de la reserva. ¿Cuánto necesitas para importar? Bueno, te doy un poquito. ¿Cuánto necesitan los argentinos para atesorar? Para llevarse al colchón. Bueno, primero está prohibido en el 2013, después voy abriendo un poquito para que el dólar paralelo no se me vaya a 100 pesos. Les doy un poquito, 2.000 dólares por mes a la clase media para que me lo vendan en el paralelo y me tenga el dólar paralelo más o menos controlado. Y pago religiosamente todos los meses todos los cupones y los vencimientos de deuda hasta el 2015. Bueno, pero eso está en el círculo vicioso. En el círculo vicioso de que la inflación le generaba permanentemente el dólar a 4 era barato, el dólar a 6, el dólar a 8, termina con un dólar a 9, en el paralelo a 15, súper barato los dos. Y el atraso cambiario y una economía que, ahora lo vamos a ver, en el año par que no había elecciones, por ahí dejaba que el dólar subiera y eso recomponía un poquito las reservas, pero eso generaba inflación y recesión porque caía el consumo, y en el año impar, que había elecciones, tiramos un poquito más de reserva y quemábamos para importar para el sector automotriz, para los electrodomésticos, y ahí crecíamos un poquito. Pero Argentina estaba con esa restricción. ¿Qué cambia cuando llega Macri? Que se encuentra con 0 de reservas netas, 20.000 millones de dólares de reserva en el Banco Central, pero 10.000 era el préstamo de China, el resto era un préstamo de los bancos, más los depósitos del sector privado en el sistema financiero que se consideran reservas, pero no son reservas que vos puedas vender, que puedas agarrar esa reserva y pagar deuda en dólares, o que puedas agarrar esa reserva y venderlas en el mercado cambiario. O sea, las reservas reales que se encuentra Macri para vender en el mercado cambiario para pagar deuda son 0. Y se encuentra con que no puede seguir emitiendo pesos alegremente para financiar el déficit fiscal porque Argentina iba a una inflación de cualquier nivel. Entonces, ¿qué es lo que hace? Levanta el cepo. ¿Para qué? Para conseguir financiamiento. Y la lógica de la economía argentina sigue igual. Lo que cambia es el financiamiento. En el medio hay deuda. Ya no están más las reservas para financiar el sector externo y la emisión de pesos para financiar el déficit fiscal, sino que con la deuda financia las dos cosas. Toma los dólares. Esos dólares sirven para financiar las importaciones, la demanda de atesoramiento de los argentinos, los pagos de deuda. Le cambian por peso al Banco Central y el Tesoro paga con esos pesos el déficit fiscal. Pero no se sale de la lógica básica, que es cómo resuelvo el problema del déficit fiscal y del sector externo. Y no era fácil resolverlo. Porque si vos, como se hizo, recortabas subsidios para achicar el déficit fiscal y las tarifas en el 2016 te pegan sobre la inflación, te atrasan el tipo de cambio, te generan el dólar más barato, eso te pega sobre el déficit del sector externo porque Argentina es menos competitiva. Al mismo tiempo, si bajabas impuestos, como trató al principio el presidente, que antes sí, el discurso que tiene hoy el presidente, que decía quiero bajar impuestos, tenía una lógica, porque iba bajando lentamente algunos impuestos. Ahora el presidente que dice quiero bajar impuestos y al mismo tiempo firma los decretos para subirlos, no tiene ninguna lógica hoy. Macri se quedó congelado hace 3 años cuando llegó al poder. Hoy la realidad es totalmente distinta. Tenemos un presidente hoy que dice
Argentina tiene los impuestos más altos del mundo, quiero bajarlo, y los está subiendo. Pero bueno, vos bajabas impuestos para darle competitividad al sector externo y tenías un problema con el déficit fiscal, porque se te agranda el déficit fiscal. Entonces, no era fácil salir de ese triángulo y ese círculo vicioso de la economía argentina. Lo que se hizo es tratar de ganar tiempo, tomar mucha deuda, ahora vamos a ver, y ver si con cierto crecimiento y un dólar más alto, el dólar que pasó de 10 a 15, al principio se podía ir reacomodando lentamente las variables mientras estuviera ese financiamiento en el medio. Bueno, este es el problema de fondo de la economía argentina, que lo que le digo, ya sea por el dólar atrasado, porque fuiste poniendo más impuestos para financiar el gasto público, porque la economía privada no te generaba nada, bueno, lo que se generó es que Argentina exportaba 80.000 millones de dólares a valores constantes en el 2011, y el año pasado exportó en volumen 13% menos, es decir, generó menos dólares que hace 6 años, cuando todos los países de la región incrementaron su venta al exterior, tenían más capacidad de generar dólares. Tuvimos, es cierto, el problema de Brasil, que hay un derrumbe de las exportaciones a Brasil, porque Brasil en los últimos 3 años estuvo en recesión y eso nos golpeó fuerte. Pero lo que le quiero mostrar es que en la lógica, ya sea porque la inflación te comió el dólar altísimo de Kirchner, se lo comió a Cristina y se lo siguió comiendo a Macri, cualquier dólar quedaba barato, quedaba atrasado respecto a los precios de la economía, y al mismo tiempo tenías que financiar un gasto público muy grande con una carga impositiva más grande, entonces el sector exportador argentino, el que puede generar dólares, no es competitivo. Y eso genera la paradoja de que Argentina necesita cada vez más dólares y genera cada vez menos dólares. Bueno, además de todo esto, que es el problema productivo de fondo de la economía argentina, los argentinos tienen una avidez por el dólar que es estudiada en las universidades de psicología del mundo, digamos. Pero es una avidez que tiene una razón, no solamente el chip de la memoria, de las devaluaciones, confiscaciones, nuestra historia, que es única también en Latinoamérica, sino también tiene una cuestión elemental básica, que si en el 2008, 2009, 2010 lo único que no aumentaba era el dólar, y aumentaban todos los precios de la economía, el argentino dice, ya la vi. Lo único que me queda barato, aumenta el combustible, la leche, todos los precios aumentan 25%, no aumenta el dólar. Lo único que me queda barato como decisión es refugiarme en el dólar. Y el que compra dólares para atesorar, estos son los dólares para atesoramiento de los argentinos, no está buscando ganar, está buscando refugiar su patrimonio. Porque sabe que puede perder frente a la tasa de interés e inflación 1 año, 2 años, 3 años, pero que en algún momento el dólar le va a cumplir, que en algún momento esa inflación acumulada se va a traducir en un salto del tipo de cambio importante. Bueno, fíjense lo que ha sido el atesoramiento en dólares del 2008, el 2009 con la crisis financiera internacional baja un poco porque el dólar sube de 3 a 4, pero en el 2011 hay casi un récord, el 2008 es la crisis con el campo, de 21.000 millones de dólares. Cristina termina la elección, gana con el 54%, gasta 13.000, 14.000 millones de dólares las reservas ese año para vender y mantener el dólar a 4 pesos en el periodo eleccionario, termina la elección y pone el cepo al dólar. En vez de devaluar, pues ningún político quiere devaluar. Menem no quería devaluar, De la Rúa no quería devaluar, nadie quiere devaluar en la Argentina. Cristina no quería devaluar, Macri no quería devaluar, nadie quiere devaluar, pues saben que se evapora el capital político y la credibilidad de la política económica. Pone el cepo al dólar. Y de esa manera empieza a administrar las reservas, frena el atesoramiento de dólares, después abre un poquito el cepo. Miren lo que pasó con Macri. Macri nunca generó en el argentino confianza. No generó en el argentino confianza por esto, porque el primer año hubo 40% de inflación, en el segundo 27%, y lo único que quedó atrasado después de la salida del cepo fue el dólar. Lo único de nuevo. El dólar pegó el salto de 10 a 14 y después el dólar quedó planchado frente al resto de los precios de la economía, que volvieron a incrementarse. El año pasado hubo récord de atesoramiento de dólares. El año en que Macri gana la elección, el año en que la economía se recupera, se vende 1 millón de autos, electrodomésticos y demás, hay un mini boom de consumo en el segundo semestre, hay 22.000 millones de dólares de atesoramiento de argentinos que compran en billete, fundamentalmente son personas físicas, una menor proporción empresas, y se lo llevan a las cajas de seguridad, al colchón, o fuera del sistema financiero. 22.000 millones de dólares en el 2017. Un año donde seguían ingresando dólares financieros por el endeudamiento externo, porque venían a hacer la bicicleta en la tasa de interés en pesos,
Pero el argentino nunca confió. ¿Pero por qué? Porque el dólar hasta la elección había subido 8% y la inflación era del 25%. Entonces, de nuevo se vuelve a atrasar el dólar y el argentino tiene una demanda de dólares impresionante. En lo que va del año 2018, en 8 meses, estamos en el récord histórico de fuga al dólar. Esa demanda estructural de dólares no generó un salto del dólar en los 2 primeros años del gobierno de Macri porque había un guitaducto impresionante de ingreso de dólares financieros, ya sea porque el sector público, el Estado, tomó en 2 años 60.000 millones de dólares. El Estado argentino en 2 años tomó deuda en los mercados internacionales por 60.000 millones de dólares en 2 años. Esos dólares ingresaban, se los daba al Banco Central, el Banco Central emitía pesos, con esos pesos el Tesoro pagaba el déficit fiscal. Pero esos dólares ingresaban y después esos dólares también iban para el atesoramiento de los argentinos, para los que se iban a Miami, para el que quiere importar. Entonces no hubo problema con el dólar porque mientras los argentinos no confiaban y corrían al dólar, desde afuera sí confiaron. La verdad que le prestaron a Macri los primeros 2 años en términos financieros más de 60.000 millones de dólares. A esto hay que sumarle 20.000 millones de dólares de fondo de inversión que vinieron, se pusieron en altas tasas de interés en pesos, que con el dólar planchado eran altísimas altas tasas de interés en dólares, para hacer la bicicleta financiera, lo que se conoce el carry trade. ¿Cuál es el problema de este esquema? Que en algún momento yo lo venía advirtiendo, siempre en la charla decía, bueno, miren, esto funciona hasta que te cortan el financiamiento. Si en algún momento ese ingreso coyuntural de dólares se cortaba, y lo que iba a quedar es esta demanda estructural de dólares de los argentinos, que es elevadísima. Si eso en algún momento que estaba equilibrado, es más, sobraban los dólares que ingresaban respecto a la demanda estructural de dólares, se cortaba y el dólar iba a pegar un salto fabuloso. Y esto lo sabíamos todos los economistas. Digamos, y todos los economistas decíamos, bueno, miren, esto puede andar hasta el día que te cortan el financiamiento. No sabemos cuál va a ser ese día, pero es caminar a la cornisa, porque esta demanda estructural de dólares, que el gobierno nunca estuvo dispuesto a minorarla, había instrumentos para minorarla, pero siempre que advertíamos respecto a esto, decíamos, bueno, no, es la vieja economía y demás, Argentina tiene la posibilidad de seguir financiando sus desequilibrios por el ingreso de capitales. Con el agravante de que vos podés tener déficits fiscales elevados, de hecho Brasil tiene un déficit fiscal más grande que la Argentina, pero Brasil lo financia en moneda doméstica, por eso fíjense, en 2 años, Brasil, que está en el número 12, ahí en mitad de tabla, emitió nada más que 10.000 millones de dólares, 9.500 millones de dólares de deuda en dólares. Todo el resto del déficit fiscal de Brasil, que es más grande en relación al PBI que lo que es el déficit fiscal de Argentina en los últimos 2 años, se financió emitiendo moneda en reales, en deuda local, en el mercado doméstico. Argentina no solamente tiene el problema del déficit fiscal, sino que financia o financió ese déficit fiscal emitiendo deuda en dólares. Emitió 3 veces más deuda que México. Fíjense los países, son países algunos más grandes de la Argentina. Rusia emitió 1/4 de la deuda de lo que emitió en dólares en el mercado internacional de deuda Argentina. Es decir, Argentina ha sido reconocido en los últimos 2 años, y esto lo sabían todo, como que empapeló el mundo de deuda. Es decir, hubo una gran confianza, pero al mismo tiempo un gran riesgo, porque en algún momento era evidente que si Argentina, que es una economía chiquita en el concierto mundial, consigue tanto financiamiento, en algún momento iban a preguntarse si había capacidad de repago. Voy a acelerar para llegar. Bueno, se cortó, ya lo saben. En abril se cortó todo, en abril empieza la corrida, y las reservas del Banco Central, fíjense, la línea roja son las reservas del Banco Central, que eran 60.000 millones de dólares, caen casi 15.000 millones de dólares, y el dólar, esto que les decía, se corta el financiamiento, está la demanda estructural de los argentinos, que encima llevan a que el dólar aumente, porque hay más demanda que oferta. Y los argentinos, cuando empieza a subir el dólar, a diferencia de lo que pasa con el combustible, la leche y demás, que sube el precio y compras menos, compras más en la Argentina, porque se empiezan a asustar más los que corren al dólar. Entonces, entre fines de abril y junio, las reservas caen 14.000 millones de dólares, 15.000 millones de dólares, y el dólar sube de 20 a 28. Todo el mundo se asusta, y el que se asusta más que nadie es el gobierno, que corre
al acuerdo con el Fondo Monetario. Le podemos discutir, y en todo caso, si hay preguntas, les voy a contar un poco los entretelones, por qué se fue al acuerdo con el fondo, pero en mi punto de vista fue una decisión apresurada, solo explicada por el temor que generó en la Casa de Rosada la disparada del dólar. ¿Y por qué hubo una disparada del dólar? Porque había un diagnóstico totalmente equivocado de cuál era el dólar de equilibrio en la economía argentina. El dólar a 20 era un dólar completamente atrasado que generaba que los argentinos el año pasado gastaran 11.000 millones de dólares en el exterior y que atesoraran 20.000 millones de dólares en el colchón. Eso se llama atraso cambiario. Lo conocemos, es la historia de siempre, la producción nacional no puede avanzar, las economías regionales crujen, lo hemos visto 800.000 veces. Ahí, cuando estábamos ahí arriba, en 60.000 millones, yo estuve ese fin de semana en Washington, el equipo económico estaba en la cumbre de primavera, Banco Mundial y el FMI, y hablé personalmente con Sturzenegger y con Nicolás Duhovne, con los dos, mano a mano. ¿Qué me decían cuando estábamos allá arriba? Maxi, vos siempre hablando del atraso cambiario, del déficit sector externo de cuenta corriente, ¿no te das cuenta que la economía argentina cambió? ¿Que hay un boom de productividad subterráneo que todavía no se termina de ver, pero con los bitrenes que vamos a poner para abaratar la logística, con los trámites que estamos haciendo en la FIP que los empresarios tienen que hacer con los impuestos, estamos bajando? Ese dólar a 20 es un dólar que genera suficiente competitividad, me decía Sturzenegger, y lo vamos a dejar así 3 meses más para terminar de desacelerar la inflación a menos del 1,5% mensual. Esto era a fines de abril, el fin de semana previo a que empezó la corrida. Llegamos el sábado, el lunes empezó la corrida. Pero esa economía que vos pensás siempre, del déficit del sector externo, el atraso cambiario, la economía de Bain, de Melconian, es otra economía. La Argentina cambió. El discurso de Sturzenegger, pero exactamente lo mismo, lamento decirles, que decía Duhovne. Con lo cual, infiero que los dos le vendieron el mismo cuento al presidente. Y por eso se vendieron 5.000 millones de dólares a un dólar a 20. Cuando tenías tipo de cambio flexible, que podía dejar que el dólar subiera. Si total había una salida de capitales de toda la región, Brasil también estaba subiendo el dólar, en otros países también, podías dejar. Pero te empecinaste en pensar y eso autogeneró todavía más la corrida. De que Argentina tenía un dólar de equilibrio a 20 y que podías defenderlo. Y después quisieron vender 5.000 millones de dólares con el dólar a 25, porque pensaban que el dólar de equilibrio ya era 25. Bueno, fíjense la caída de las reservas. La suba nuevamente de 15.000 millones de dólares de reservas es el acuerdo con el fondo. La idea, esto no lo paro con nadie, ya cuando el dólar estaba a 28, me llevan puesto, voy con el fondo. Con la idea de que eso iba a generar de por sí confianza. No era necesario usar los recursos del fondo, sino que con eso iba a generar confianza. Cuando todos sabemos que en la Argentina esa era la señal de que están muertos. Y el ahorrista argentino corrió más rápido todavía, a partir de junio al dólar, porque era la señal, pero ¿cómo? ¿No era que estos sabían de economía y le van a pedir credibilidad al fondo, que no tiene credibilidad? Es decir, el argentino confiaba más en el equipo económico de Macri que en los burócratas del FMI. Y por eso fracasa el primer acuerdo, y fíjense cómo caen las reservas, otros 15.000 millones de dólares, que cae y el dólar sube a 40. Lo que falta en esta figura es la tasa de interés abajo, que además va subiendo la tasa de interés a ver si podés frenar, que estaba en 27% y en el equipo económico discutían si subirlo un puntito o bajarlo un puntito. 5 meses después están con la tasa de interés en el 70% y el dólar 100% arriba. Bueno, espero se haya entendido cómo llegamos acá. ¿Cómo seguimos? El plan A era el de generar confianza indefinidamente, tomo financiamiento que me cubre los dos déficits gemelos que tiene la economía argentina, fiscal y el déficit sector externo, y mientras tanto, si la economía va creciendo, esos déficits se van achicando en términos del tamaño de la economía. Bueno, ese plan fracasó. Después les puedo contar otras anécdotas de... Entre otras cosas, ¿por qué fracasa ese plan? Yo no critiqué el gradualismo, porque el gradualismo era lo único posible. Si no, Macri no hubiese ganado su primera elección y por ahí no llegaba a fin de año en el 2016. Era impensado pensar que Macri podía hacer una mega devaluación, que es la forma en que se hacen los ajustes en la Argentina cuando llega al poder. Tal vez sí, pero tal vez se lo llevaba puesto como creía parte del kirchnerismo y la propia Cristina. Jamás imaginó, así como Macri jamás imaginó estar con una economía así, el gabinete de Cristina y Cristina jamás imaginó que iban a estar todos presos.
Pero bueno, la vida es así. Macri fue por el gradualismo porque consideraba que si no, no terminaba el primer año. Porque la sociedad ya, el descongelamiento tarifario y el recorte de subsidio lo vio como un shock. Por lo menos en el área metropolitana, que es donde se genera la opinión pública del país. Ahora, lo que sí, había un gradualismo totalmente inconsistente, porque vos no podías tener un financiamiento de 70.000 millones de dólares, 60.000 millones de dólares del exterior y al mismo tiempo ahondar el atraso cambiario porque querías tener una inflación del 10% anual. Porque eso te obligaba a mantener una tasa de interés muy alta, esa tasa de interés te generaba el dólar atrasado y el día que te cortaran el financiamiento iba a ocurrir lo que pasó, es decir, una devaluación mucho más grande y un shock mucho más grande. Vos lo que podías hacer era el gradualismo, pero apostar a ir llevándola con una inflación del 25-30, es decir, todo junto no se podía. Todos sabíamos que no se podía bajar a una tasa de inflación del 10, ni del 15, ni del 20%, apostando a atrasar el tipo de cambio con la tasa de interés, que es lo que hizo en los 2 primeros años el gobierno. Pero bueno, eso que se vio de afuera, lo que empezaron a ver afuera como desconfianza, no era el déficit fiscal, sino fundamentalmente el déficit en el sector externo enorme que empezó a generar el atraso cambiario de la Argentina y la imposibilidad de esta economía de generar dólares mientras los argentinos se llevaban todos los dólares al colchón, agravado por ese atraso cambiario, es lo que hizo implosionar el plan A. El plan B fue el de la confianza con el FMI, el dólar a 28. Cuando se firma en 20 de junio el primer acuerdo con el FMI, el pronóstico del dólar para fin de año era el dólar a 29. Inflación entre 27 y 32 y la economía creciendo a 1,5% este año. Bueno, todo eso implosiona, pues no se genera la confianza. Y me voy cubriendo cuando me pidan las proyecciones para el año que viene de dólar y de crecimiento porque el gobierno y el FMI pifiaron todas. Entonces tengo ahí un hándicap como para poder dar algún pronóstico. El plan C era el plan de lo que había planeado Melconian y que se los había dicho antes y que el gobierno trata en última instancia de implementar, que es, bueno, voy a la mega devaluación, el dólar a 40, pongo unas retenciones para todos y trato de cerrar el déficit fiscal, anuncio el déficit cero para el año que viene y veo si eso regenera la confianza. Y eso fracasó también. Porque con el dólar a 40 había presiones para el dólar para irse arriba de 40, a 42 y demás. No podías tocar un poquito la tasa de interés porque apenas tocabas la tasa de interés para abajo te explotaba el dólar. Eso fracasó y los argentinos seguían corriendo al dólar. Y lo que estamos ahora es en el plan D, que es genero cero confianza, no hay confianza ni en Macri, como dijo Ratazzi el otro día, el mercado no le cree, cero confianza en el ministro de Economía, no importa si es Duhovne o Caputo o Sanleri, cero confianza. Y entonces aplico lo que se llama el apretón monetario, que es atarme al mástil. No hay país civilizado hoy de los capitalistas en el mundo que apliquen la política monetaria que está aplicando la Argentina. Y que solo se explica, y el más ortodoxo puede pensar en que se aplique lo que se está aplicando en la Argentina, solo se explica por el temor que generó en el presidente y en el equipo económico la idea de que se espiralizara la crisis, la idea del dólar imparable y la inflación a cualquier valor y la posibilidad de que no llegaras a diciembre y que no llegaras a la elección del año que viene. Solo así se explica que se aplique esta política, es decir, y el propio gobierno lo reconoce en privado, digamos. Aplico esto porque la alternativa era mucho peor. Argentina con el dólar espiralizándose, con el dólar imparable, no solamente eso te genera el riesgo de una inflación desbocada, sino que te afecta la gobernabilidad, ¿no? Está claro, empieza a temblar el sillón presidencial. Y además es súper recesivo, porque más allá de la tasa de interés, con el dólar moviéndose, se paraliza la economía. Bueno, ¿cómo es este plan? ¿Cómo es el plan del apretón monetario? Es muy simple. Todo lo que ustedes están viviendo como efectos muy negativos de esta economía y básicamente la tasa de interés que te ahoga, el descuento de cuenta corriente arriba del 100%, el descubierto en cuenta corriente, el descuento de cheque, cero crédito de los bancos, todo lo que estén viendo como una catástrofe del día a día para ver cómo hago para pagar los salarios y mínimamente proteger el capital de trabajo, bueno, es un efecto buscado en el corto plazo.
Es decir, que no haya cero crédito en la economía para las grandes, para las chicas, para nadie, para ninguna empresa, para las familias. El ahora 12, en 12 cuotas con interés, está hoy en el 80%, arriba del 80%. ¿Pero para qué? Para que los que tienen dólares, ya sea empresas o familias, los larguen. Porque no te puedes financiar con la tarjeta de crédito al 120, 130 si sos una familia, porque te fundís, y no podés tomar ningún crédito o descontar facturas o descubierto en una empresa porque también te fundís. Entonces, si tenés dólares, largalo para pagar los sueldos, porque si no, no seguís en el tablero, en el juego. Y si no tenés dólares, liquidá los stocks de mercadería, lo que sea, porque va a ser la única fórmula que tengas para sobrevivir en los próximos meses. Y que no me vengan más las empresas, como decían el gobierno, y era cierto, porque ocurría, empresas grandes que pedían crédito a banco de primera línea al 70% y después compraban dólares. Digamos, porque ahora empieza a funcionar el mecanismo al revés. Vendeme todos los dólares porque con esta tasa de interés se funden todos. Y usted me dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que vos estés aplicando una política así? Sí, porque la alternativa es esta que yo les decía, la que evaluaban. Se me desbandó todo, cero confianza, cero credibilidad, estoy en una crisis. Y de hecho el presidente lo menciona, cuando habla de una crisis, él piensa que es una crisis de magnitud similar a la que se vivió en el 2001 o 2002, con la diferencia de que no estamos en convertibilidad, que hay tipo de cambio flexible, que no están dolarizados los depósitos, bueno, hay diferencias sustanciales. Bueno, ¿cómo sigue la cosa? ¿Cuál es el plan del gobierno? ¿Cómo sigue? Porque ningún gobierno es masoquista para quebrar la economía y entregarle el gobierno a otro en el 2019. Este es el dólar real a valores de hoy. Es decir, cómo era el dólar de Kirchner 2003-2007, el dólar oficial, que era de 3 pesos, y yo lo traigo a hoy por la inflación, le aplico toda la inflación que hubo desde entonces hasta octubre de este año, ese dólar de 3 pesos equivale a un dólar de 46 pesos hoy. Lo que se llama el tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos, no importa, es el dólar real que tenía Kirchner a valores de hoy. Para poder comparar cómo está nuestro dólar de 36 pesos o 37 hoy respecto a otros periodos históricos. Ese era el dólar súper alto de Kirchner, el que generó la etapa de reactivación, mayor creación de empleo y demás de los primeros 4 años del kirchnerismo. Después la inflación se fue comiendo ese dólar. Si yo el dólar de 3 pesos de Cristina del 2007 y ya 4 pesos entre el 2000 o 5 pesos entre el 2010-2011, ¿no? Y 4 pesos en el 2009, promediado lo traigo a valor de hoy, me da un dólar de 32 pesos. Y después viene la etapa del dólar barato, la del cepo de Cristina, 2012-2013, que era un dólar de 24 pesos de hoy, la del cepo de Cristina del último año, que era un dólar todavía más atrasado, el último año de Cristina era un dólar de 23 pesos de hoy, la de Macri de 2016-2017, que era un dólar que también históricamente era un dólar muy bajo, un dólar atrasado, por eso es lo que les digo, Macri sale del cepo con esa devaluación y se queda con un dólar muy corto que después se lo va comiendo la inflación, un dólar muy atrasado, que era un dólar a 25 pesos del día de hoy, no muy distinto a los dólares de Cristina de la etapa del cepo. ¿Pero por qué Cristina tuvo que poner cepo? Y porque no había podido abrir los mercados financieros como abrió Macri. Pero el problema de fondo era el mismo, que te entraban los dólares por una ventanilla y se te iban al colchón o a Miami por la otra. Cristina lo solucionó con cepo, con el 35% de viaje al exterior y demás. Macri lo dejó correr porque pensaba que tenía el financiamiento infinito. Cristina se agotó la reserva, a Macri se le cortó el financiamiento. Y el dólar de hoy no es un dólar bajo. Es un dólar que, la verdad que históricamente, es un dólar mejor incluso el que tenía Cristina en el 2007, 2008. Pero tampoco es un superdólar. Atención que tampoco es un superdólar, que no lo podés dejar muchos meses atrasado con una inflación del 5, del 4, del 3, del 2% mensual, porque si te pasa eso, y bueno, vamos a volver de nuevo al problema del atraso cambiario. Es un dólar lo suficientemente alto respecto, por lo menos, al último gobierno de Cristina y a los primeros 2 años de Macri, para que ponga en movimiento algunos mecanismos de la economía real para ajustar el desequilibrio del sector externo. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Bueno, básicamente lo que hemos visto
en el último mes, todavía no, un derrumbe de las importaciones. Por la recesión, la línea azul son las importaciones. Y la línea de puntos son las exportaciones. Las exportaciones todavía no, y eso es la variación. Las exportaciones todavía no reaccionan, pero fíjense cómo se derrumban las importaciones, por la recesión y por el dólar a 40. Y al mismo tiempo sí hay un ajuste muy grande, es decir, por primera vez en septiembre, primera vez en 21 meses, que hay superávit comercial, que Argentina exporta más de lo que importa y tiene un pequeño superávit comercial de 300 millones de dólares. El año pasado tuvo Argentina un déficit comercial de 9.000 millones de dólares. Vamos a ver si eso va cerrando ese déficit del sector externo. Y al mismo tiempo, el otro componente importante del déficit del sector externo, que son los gastos de Argentina en el exterior, este es el pago de tarjeta de Argentina en el exterior. El año pasado fue 9.000, 10.000 millones de dólares de pago con tarjeta de Argentina en el exterior. Acá están los gastos en el exterior, más las compras por Internet, que son 1.500 millones de dólares por año, que se hacen por Internet y se pagan con tarjeta. Fíjense que hay un derrumbe también. Veníamos en enero, antes de la crisis, 1.400 millones de dólares de compras con tarjeta de argentinos en el exterior. Bueno, en septiembre el último dato son 350. Hay una caída muy fuerte y septiembre del año pasado eran 3 veces más, 900 millones de dólares. Es decir, empieza a funcionar los mecanismos reales del dólar alto, que es, te ajusto el comercio exterior y te ajusto los gastos de argentino en el exterior. Se muere el turismo de Miami, Chile y demás. Bueno, ¿cuál es el plan del gobierno? Y el plan del gobierno es que si yo aguanto la parada y queda algo en pie en la Argentina en los próximos 6 meses, ese ajuste del sector externo más la cosecha en abril-mayo me genere el típico efecto expansivo que generan después de un periodo de recesión el tipo de cambio alto. Empiezan a traccionar el campo, las economías regionales, el turismo local. Pero veamos en el corto plazo cómo está jugando las fuerzas que operan hoy en la economía argentina, que son netamente recesivas, muy recesivas y buscadamente recesivas. ¿Por qué buscadamente recesivas? Y bueno, porque acuérdense lo que le dije, porque el gobierno está con el cuco de que si no hacía esto, no llego al año que viene. Me llevan puesto el dólar, la inflación y la oposición, el peronismo, en diciembre. La inflación le gana a agosto, que es el último dato que tenemos, le ganaba por 9 puntos a los salarios, anualizado, a los salarios en blanco. La caída del poder adquisitivo de los salarios de este año va a ser fenomenal. Lo único que ha quedado barato en costos, si bien yo sé que para ustedes es un suplicio pagar los salarios todos los meses por esto que contamos, porque le cortaron el crédito, porque se le cayó la demanda y demás, lo único que en la ecuación de todos los sectores, de la construcción y demás, lo único que uno ve que no aumenta, como aumenta todo el resto de los precios de la economía, son los salarios. Y eso genera un derrumbe del consumo en estos últimos meses del año. Los salarios van a caer 15 puntos por lo menos respecto a la inflación, el poder adquisitivo de los salarios este año. Las tasas de interés por las nubes profundizan la caída del consumo porque no hay rueda de auxilio, préstamo personal, prendario, tarjeta de crédito, que te apuntale el consumo frente a la caída del poder adquisitivo. O sea, que profundiza la caída del consumo. Y la inversión en baja. Hay un derrumbe de la inversión este año y está proyectado el próximo muy importante, porque no hay inversión o ecuación económico-financiera que resista las actuales tasas de interés y la incertidumbre cambiaria. El ajuste fiscal también propende a llevar a la economía a la recesión, porque el ajuste fiscal es básicamente una caída del 50% real de la obra pública. Ya está ocurriendo este año y se profundiza el año que viene. Eso es menos puesto de trabajo, ¿no? Que esté con eso. Y además suba de impuestos. Generalización de retenciones, bienes personales, impuestos que las administraciones provinciales y municipales están poniendo por todos lados para ver cómo pagan los salarios y cómo se resguardan en los próximos meses, pues se les cae la recaudación. El único efecto expansivo, pero insisto, no es en el corto plazo, sino que históricamente en la Argentina es un efecto expansivo, siempre viene la recesión y después viene la recuperación, ocurrió siempre con las devaluaciones en Argentina, y la recesión viene por la caída, la disparada de la inflación, la caída del consumo, del poder de compra salarial, que es el 70% de la economía argentina, el consumo, 75% consumo privado. Pero el único efecto expansivo a mediano plazo
es el dólar alto como estímulo de exportaciones y del turismo externo. Sí y solo si vos lográs en algún momento estabilizar la situación financiera, recobrar algo de confianza y bajar la tasa de interés. Porque con tasa de interés exorbitante, por más que tengas un dólar alto, está bien, me ajustará el turismo al exterior, se me derrumbarán las importaciones, pero difícil que puedas traccionar economías regionales y actividades productivas, por más que el dólar pueda ser, en términos reales, alto. Estas son las proyecciones para el año que viene del FMI. Por eso el otro día Duhovne me dijo, espero que no se cumplan los pronósticos del FMI para el año que viene. Este es el escenario base del FMI, el que creen más probable para la Argentina, el que está en el acuerdo. Fíjense, este año lo que les quiero mostrar, no solamente la economía cae 2,8%, hace pocos meses, en junio, el FMI pensaba que iba a caer 1,3% la economía este año, y el gobierno había puesto una meta de este año todavía de crecimiento, en junio. No solamente se te derrumba el PBI, sino que fíjense los componentes de la demanda que caen. Hay un derrumbe del consumo privado, un ajuste del consumo público, que es lo que les decía el sector público, pero una caída muy fuerte también de la inversión, siguen cayendo las exportaciones, y un derrumbe de las importaciones por la recesión y por la caída del consumo. Para el año que viene, este escenario base del FMI también plantea que la recesión sigue, que sigue una muy fuerte caída del consumo privado, y eso es totalmente inédito en un año electoral. No lo vemos en la última década en ningún año electoral. Ha habido caída del consumo en el 2014, en el 2012, en el 2014, en el 2016, pero en años no electorales. Por primera vez en un año electoral va a haber una caída muy fuerte del consumo, que es la medida del bienestar inmediato de la sociedad. La sociedad ve si está bien o no, si puede consumir en el corto plazo más. Después ve la obra de infraestructura, la cloaca, si podés tener educación, salud, seguridad, pero en el corto plazo es consumo más, consumo menos. Y en el año electoral, de manera inédita, el FMI está previendo una caída fuerte del consumo. Y lo único que se reactiva son las exportaciones. Una caída de la inversión también muy importante. Y lo único que se reactivan son las exportaciones. Voy al punto final y después abrimos para preguntas. No quiero asustarlo con esto, lo mostré el otro día. Esta es una planilla que está en el acuerdo con el fondo, que yo creo que hubo un error en la liberación de la información por parte del fondo, lo hubo en el primer acuerdo y lo volvieron a cometer ahora, porque la planilla dice estrictamente confidencial y están los escenarios del FMI. Acá está el escenario base, que es el escenario, ahí está la flecha, el 2,8% de caída este año, el 1,7% de caída del año pasado. Pero el FMI la pifió tanto en sus pronósticos. De hecho, en junio, el escenario adverso del FMI para este año, le decía, era un pequeño crecimiento para este año y 0 crecimiento para el año que viene. Ahora están diciendo que la economía cae 1,7% el año que viene. Y la inflación para este año estaban previendo una inflación del 27-30% y ahora reconocen que la inflación va a estar arriba del 45% este año. Que abren la posibilidad de 2 escenarios de shock de la economía argentina, que nadie los descarta, pero no son lo más probable. Es decir, un escenario de shock donde la economía vos no podés bajar las tasas de interés y seguís una recesión muy, muy pronunciada. Y en ese escenario, fíjense, ese real GDP growth es crecimiento real del PBI, 6% de caída el año que viene. Lo ponen como escenario alternativo, como no escenario probable, pero como una forma de cubrirse de los técnicos del FMI. Y demostrar también su desagrado con el acuerdo. Los técnicos del FMI claramente ven un panorama de la economía argentina mucho más pesimista de lo que lo ve el gobierno argentino y el propio Trump, que es el Tesoro norteamericano, que habilitó el acuerdo, es un acuerdo político, donde le dan el respaldo político a Macri, le dicen, te damos la oportunidad que en el 2019 a ver si podés reelegir y veremos cómo solucionamos los problemas en el 2020. Pero hay un respaldo político, pero hay una duda grande del staff técnico. El otro escenario es el escenario de shock cambiario, es decir, no podés controlar el dólar porque se te redolarizó la economía en el periodo electoral, se te dispara nuevamente el dólar y fíjense, la economía cae 1,7%, pero volvés a tener 49,9% de inflación en el año electoral. Son escenarios que nadie ve como más probable, pero lo que les quiero mostrar es que la incertidumbre es tanta que hasta estos tipos, en un acuerdo por 54.000 millones de dólares que le presta Washington a la Argentina, ponen 2 paginitas en las cuales dicen, bueno, a ver, escenarios menos probables pero posibles. Puede pasar cualquier cosa. Vamos al escenario probable. ¿Cuál es el escenario probable? ¿Cómo se sale de acá?
esto que plantea el gobierno, la forma de V corta de salida, cayó fuerte la economía y sale rápidamente, no va a ocurrir. Es la salida del 2009 esa. Te agarró el shock financiero internacional, la economía se sumergió en una caída muy fuerte en el 2009, pero sale rápidamente. De hecho, Kirchner se equivoca. Adelanta la elección de octubre a junio pensando que va a ser una recesión larga, pero la economía sale rápido y se come el momento de mayor recesión y pierde frente a De Narváez en la provincia de Buenos Aires. Ese escenario no hay por lo que les decía, no te tira el consumo, no te tira el sector público, no te tira la inversión, no hay motor que te pueda generar una salida rápida de la recesión. La salida en V corta es, bueno, recesión de 6 meses y salís rápidamente. Y también es difícil verla hoy. Porque si vos no ponés en U, claro, la V corta es la primera, la U es difícil verla, porque es cierto que vamos a una recesión que todavía no sabemos dónde pega la vuelta. Pero no se ve cuál es el motor que genere una salida rápida. Porque las exportaciones son en la Argentina hoy el 10% del PBI, un poquito más, 15% del PBI. El resto es consumo e inversión. Y el consumo y la inversión van a caer el año que viene. El planteo del gobierno es, hay salida rápida en forma de U a partir del segundo semestre del año que viene, justo con el periodo electoral. Es cierto que cuando comparemos tal vez el periodo septiembre, octubre, noviembre o octubre, diciembre del año que viene respecto a la caída abismal de estos meses, y tal vez es cierto, como dice el gobierno, la economía muestre crecimiento del 8%. Pero ese crecimiento va a ser un crecimiento estadístico, no se va a ver en la realidad. Va a ser una cuestión estadística. Estás comparando la salida de fines del año que viene con una caída al peor momento de este año. Pero no se ve que eso pueda significar una recuperación fuerte del consumo para que se pueda traducir y se pueda ver en la calle. Y ahora quiero llegar al tema electoral, porque lo que estamos discutiendo es eso. El otro factor que se incorpora acá, sabemos por dónde va la economía, cuál es el callejón, está clarísimo cuál es el callejón de la economía. Lo que no sabemos es cómo va a influir la política en la economía a partir de marzo, cuando se den con todo en el proceso electoral. ¿Qué es lo que estamos viendo como más probable? Y ahí está, la ponemos a Cristina ahí porque va a tener que ver también en ese escenario. La recesión en forma de U, digamos, que caes y te bancás en el fondo un tiempo, perdón, en forma de L, estoy problema con el abecedario. Y te comés varios meses en el fondo de... la emoción, no, el susto. Te comés varios meses en el fondo de la economía y la salida de la recesión es muy lenta. Ese es el escenario que hoy se ve como más probable. ¿Qué tendría que ocurrir para que efectivamente se acelere la salida? Y bueno, primero, que esto que ustedes están viendo, que es la inflación, si uno toma la inflación anualizada de los últimos 3 meses, da una inflación de 66%. Es decir, los últimos 3 meses, ese promedio lo anualizo. Si la economía sigue en esa trayectoria, tenemos una inflación de... Por eso el gobierno pone la tasa en el 70%, porque dice, mire, más o menos la inflación anualizada. Fíjense cuando se votó el año pasado, la inflación anualizada, los últimos 3 meses fue el mejor momento de baja de inflación, porque tenían el atraso cambiario a full, el dólar clavado. 18%. Miren la aceleración de la inflación de la Argentina en los últimos meses. Bueno, rápidamente hay que bajar esta inflación. Estos números de inflación de los últimos meses, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, va a dar entre 5 y 6% de inflación. Si no baja rápido esta inflación, ¿y cuál es el factor para que baje? Y el derrumbe de la demanda. El que tengan que vender las empresas, liquidar stock como sea, cualquier valor, porque si no se funden. Si eso no baja rápido, 3% en noviembre, 2% en diciembre y más bajo en el verano, si eso no baja, y bueno, y tenemos una recesión todavía mucho más profunda, porque la caída del poder adquisitivo salarial va a ser todavía, en el corto plazo, todavía mayor, la caída del consumo va a ser más fuerte y la crisis se va a sentir en la calle mucho más. Por eso lo que estamos viendo todos es, bueno, esto baja urgentemente, sino el derrumbe del consumo y la tasa de interés que va a seguir en el 70% o el 65% a niveles astronómicos, te van a pegar un palazo en la economía real enorme, del cual va a ser difícil recuperarse. Fíjense la caída de consumo. En agosto venía 9 puntos abajo. La línea azul son los salarios anualizados respecto a igual mes del año anterior.
La inflación en septiembre estaba 40%, en octubre ya vamos a estar más cerca anualizado del 43%. La inflación va a seguir subiendo hasta el 45, tal vez 48% este año. Vamos a ver cómo termina este año la inflación. Pero los salarios van a perder, esto es lo que les decía. Este indicador lo toma el Banco Central, que es indicador líder se llama. Es un indicador, no importa, lo que quiero que vean es la línea roja. Se llaman leading indicator, es decir, indicadores líderes. Te muestran si 6 meses para adelante hay una señal de salida de recesión. En general funcionan, están testeados con las universidades norteamericanas. El Banco Central argentino lo hace. Bueno, como ven, en septiembre va para abajo, digamos. Eso tiene que empezar a dar vuelta para decir en 6 meses hay una luz al final del túnel. ¿Ven ahí en septiembre? Esto lo pone en el informe, en el último informe monetario de los últimos días el Banco Central. Dice, no vemos en el indicador líder de actividad económica una vuelta que me permita decir en 6 meses. Esto toma muchas variables. Toma el tema de recaudación, salario, distintas variables de la economía que anticipan el ciclo. Si en algún momento se puede dar. Hoy estamos en un momento en que vamos a la recesión y no sabemos cuándo salimos. Reconocido por el Banco Central. Bueno, acá lo que se juega fundamentalmente es plan del gobierno, que escupan los dólares, que la economía sufra lo que tenga de sufrir para que me desacelere la inflación. En marzo, abril hablamos, cuando me entren 30% más, si el clima lo permite, de la cosecha gruesa, esos dólares genuinos más los dólares del FMI, me generan algún tipo de confianza que me permitan ir bajando la tasa de interés. Si el dólar sigue bajando en el mínimo de la banda, en 35 ahora es el mínimo, el máximo de la banda es 45, el Banco Central puede comprar dólares, recompone un poquito de reservas, saca pesos a la calle, compra emitiendo pesos, eso puede bajar la tasa de interés y se recompone esa confianza. Puedo ir bajando la tasa de interés en un sendero muy lento, le puedo dar aire a la economía, si empalgo en marzo y abril con la cosecha gruesa y la reactivación del campo, más algún tipo de reactivación mínimo del consumo que puede generar, por ejemplo, que las jubilaciones y la AUH en marzo, si la inflación es más baja, se estén ajustando por los números de inflación de este segundo semestre, que han sido estos números estratosféricos, de 6, 5% mensual. Entonces, ahí le van a ganar un poquito parte de los ingresos de los asalariados, de los jubilados, a la inflación. Eso me puede reactivar un poquito el consumo. Entro en el escenario electoral y voy la corrupción, los cuadernos de un lado y Cristina haciendo campaña en contra del FMI diciendo Macri es un títere, y voy a todo o nada a ver si en el balotaje. El riesgo, obviamente, de eso, de ese escenario, además de lo que estamos viendo, de cómo cruje la economía real, es que en marzo y abril, cuando se estén tirando cañonazos, las encuestas, que Cristina volvió, que el peronismo esto y que Macri, vamos a ver dónde están las encuestas, y empiece el proceso de redolarización típico de los argentinos en todo periodo electoral. Diciendo, bueno, no sé, lo que tenga, guardarlo en dólares porque no se sabe qué pasa. Y los que están viniendo ahora para hacer la bicicleta de la tasa de interés, ya ahora a fines de diciembre, enero, se las tomen de vuelta y eso genere que no puedas bajar la tasa de interés, que sigas con la recesión, que se profundice el proceso recesivo y que se complique todo. Y acá hay que ver la política para ver cómo sigue. Y lo que se mira de las encuestas de la política, estas son las encuestas de la Universidad de San Andrés, más afín al gobierno, que Macri sigue con una aprobación presidencial de 1/3 de la sociedad, que lo putea, que está desilusionada, que ve que no invocó una en términos económicos, pero como del otro lado está Cristina o el peronismo, ese tercio lo acompaña. Y no es menor, ese tercio le permite, si no baja de ese tercio, y es el interrogante, irá un balotaje. Y esta es la encuesta de Aurelio, que es la que yo siempre veo, porque es el encuestador típico del peronismo y de los gobernadores, y muestra más o menos lo mismo. Macri tiene, en el peor momento, 36%, 1/3 de la sociedad que lo acompaña, que lo putea, porque fíjense, el 36% lo acompaña, dice aprobación, te acompañamos. Pero, situación del país, 80% casi le evalúa negativa. Bueno, en las expectativas es ese tercio que es optimista, pero fíjense, mayoritariamente negativo. Evaluación de situación personal, solo 1/3 lo evalúa mejor, 65% negativo. ¿Sí? Todos los indicadores lo que ven y hay coincidencia en todas las encuestas. La situación de expectativa se derrumbó, hay una mayoría de más del 60% o 65% que es opositora,
pero Macri conserva ese núcleo duro que le permite ser hoy primera minoría. Y mientras haya una oposición dividida, eso le da chances de poder reelegirse. Sí conserva ese núcleo duro después de atravesar el desierto que vamos a atravesar en el verano. En otros términos, así como no hay experiencia en la Argentina en los últimos años, diría largos, del regreso a la democracia, de un triunfo electoral del oficialismo con una economía en recesión, tampoco hay experiencia de una derrota de un oficialismo con una oposición dividida. Y esa es la apuesta del gobierno. Que la economía el año que viene por lo menos no se siga espiralizando, que no haya un nuevo shock cambiario, que no haya lo que hemos visto en estos 4 meses o 5 meses, que haya mínimamente un piso del cual se puede ir mejorando de la mano del campo y que eso permita una polarización con el peronismo dividido y Cristina, que se pueda ir al balotaje y esa reelección le permita ¿qué? Y bueno, después en el 2020 habrá que discutir los mismos problemas que sigue teniendo la economía argentina históricamente y que no se van a resolver el año que viene. Porque lo que hay en marcha, esto del déficit cero y demás, es un plan de emergencia para llegar al año que viene y ver si hay la posibilidad de la reelección. El déficit cero, la idea de que terminamos con 70 años de déficit estructural y demás, es un parche para el año que viene. Más de la mitad del déficit cero es suba de retenciones y generalización a todos que el presidente dice que quiere eliminar. Con lo cual es algo transitorio. U otros impuestos que el presidente dice que quiere eliminar en la Argentina, pero se está subiendo. Y el resto es derrumbe de la obra pública, que en un país como la Argentina, y sobre todo un presidente que quería potenciarla y la potenció en el 2017 como efecto distintivo respecto a otros gobiernos en el pasado, la está derrumbando. Entonces tampoco es sostenible en el tiempo. Y así es como está cerrando el déficit fiscal el año que viene. Está claro que lo puedes cerrar el año que viene para ver si tenés una chance, pero no es un plan estructural. Acá no hay un cambio respecto a la trayectoria de la economía de los últimos 70 años. Hay un plan de emergencia para ver si esta estabilización permite darle al gobierno una chance el año que viene para su reelección. Ponemos un punto acá y si quieren abrimos a preguntas. Muchas gracias. Esta no la quería mostrar porque si mostraba esta ya. Está claro que si Macri tiene alguna chance de reelegir el año que viene, y difícilmente pueda ser por la economía. Porque, como yo siempre mostré, si los últimos 4 años, yo estoy convencido que los últimos 4 años de Cristina, el kirchnerismo pierde la elección y pierde 3 elecciones consecutivas, 2013, 2015 y 2017, no solamente por la denuncia de corrupción y por el hartazgo que podía generar en un sector de la sociedad la cadena de Cristina o ciertos personajes, sino porque la economía se agotó el modelo, y es lo que trataba de explicarles, el modelo económico del kirchnerismo. Y por eso, fíjense, el acumulado del último cuatrienio de Cristina es un crecimiento de apenas 1,6% en 4 años, que es menos del crecimiento poblacional. La población crece 1% por año, es decir, Argentina tiene una caída del PBI per cápita en los últimos 4 años del gobierno de Cristina muy grande, e inflación de 186% acumulada en 4 años. Pero bueno, miren cómo va a terminar los primeros 4 años de Macri, si se cumplen las proyecciones del gobierno, no las proyecciones del FMI. 1,8% de caída en 4 años de la economía. Esta va a ser una economía el año que viene, si se cumplen las proyecciones del gobierno para el año que viene, que va a ser más chica que en el 2015, cuando la población crece al 1% anual. Es decir, los países del mundo que quieren ir hacia un proceso de desarrollo van incrementando su PBI per cápita, que es la forma de incrementar su bienestar. Crece la torta en relación al crecimiento de la población. Argentina achica la torta mientras crece la población. Y la inflación va a ser de más del 200% en 4 años. Es decir, que si el gobierno tiene una chance el año que viene de ser reelecto, no va a ser la discusión por la economía, porque va a estar más o menos igual de reprobado o peor de lo que estuvo Cristina en sus últimos 4 años, que creo yo fue reprobada también en lo económico. No fue solamente el tema de la corrupción. Sí.
Preguntar, tenemos 2 o 3 preguntitas, ¿eh? Podemos, mientras esperamos después la otra conferencia. A ver, 2 o 3, ¿puede ser? Allá, a la izquierda, empezamos. Fuerte, por favor. Hola, buenas tardes. Maxi, quería hacerte una consulta. Como pyme, como pequeña y mediana empresa, ¿qué iniciativa o qué decisión debería tener la empresa a la hora de aguantar este tipo de embates que tiene el gobierno para con la empresa? Porque al fin y al cabo el empresariado de pequeña empresa se ve perjudicado con todo este tipo de políticas. Sí, yo creo que hoy es el momento, y me imagino que ustedes deben estar implementándolo, de estrategias puramente defensivas. Es decir, son estrategias donde la política económica está orientada justamente a que haya estrategias defensivas, que es cuidar el capital de trabajo y estar con una estructura mínima para el momento en que el ciclo se dé vuelta. Pero son estrategias puramente defensivas. Y desde el punto de vista de la PYME, yo lo que veo es que hay alguna organización de las PYME a través de cámaras sectoriales y demás, que es momento, aunque el margen de maniobra ahora del gobierno, antes había una cuestión ideológica del gobierno. Cuando el gobierno a fines del año pasado termina con los créditos subsidiados, una cuestión ideológica. Ahora el margen de acción que tiene es mínimo, porque no es exactamente como dice Melconian, que está en Duhovne y Sanleri tomando mate hasta las 5 de la tarde y mandan la planilla al fondo. ¿Para qué? Para ver cómo sigue al día siguiente. No es exactamente así, pero se le parece. Digamos, el margen de maniobra pueden ser pequeñas ventanillas que a través de las cámaras sectoriales y demás se pueden reclamar y se pueden ver si se abren. Descuento de cheques, como la que abrió el Banco Nación y en un mes y medio se le evaporó al 29%. Esa línea, hablaba el otro día con un directivo del Banco Nación, voló, y claro. Descuento de cheque al 29%, el que accedió, el que llegó primero, descontó lo que pudo, ya no hay más. El gobierno ahora empieza mínimamente a tomar nota de que no podés encima ir con la AFIP, que te caiga AFIP, Inspección de Trabajo, todo junto en el peor momento de la crisis. Estás subiendo los impuestos, habilitás que los gobernadores y que los municipios cada uno recaude lo que sea y encima mandá a los inspectores como lo sigue mandando en el peor momento de la crisis. Cuando si alguien no te pagó los impuestos un mes porque está pagando los salarios. Porque hoy financiarse con la AFIP obviamente es muchísimo más barato que financiarse en cualquier otro método. Entonces, bueno, todo eso se va a tener que de alguna manera encontrar esas ventanillas, esas pequeñas ventanillas. O porque la provincia de Buenos Aires reconoció de que nadie le está pagando ingreso bruto, porque se están financiando, entonces dice, bueno, muchachos, a ver si más o menos entramos estos últimos 2 meses, vemos 12 cuotas para el año que viene. El margen de maniobra hoy del gobierno nacional es muy acotado. Por ahí a nivel provincial puede haber un margen un poquito mayor, pero básicamente es eso, una estrategia defensiva donde estás con la estructura mínima. Tomar financiamiento de estas tasas es una ruina a 3 o 4 meses, o sea, con esa estrategia conservadora tratar de cuidar el capital de trabajo. Y yo sé que las pymes tienen mucho menos capacidad de lobby en el buen sentido, de imponer agenda de lo que tienen las grandes empresas, pero creo que es momento también para tratar de golpear esas ventanillas y decir, bueno, ¿con qué me podés ayudar? Otra pregunta, ya el señor. Sí, Maxi. La pregunta es, vos... ¿no se te ocurre pensar que a lo mejor el gobierno pueda llegar a hacer otro blanqueo, como ya hizo años pasados? Un poco por todo lo que por ahí las empresas PYME están atesorando, digamos, dinero negro, ¿no? A eso me refiero. Mira, hoy en los planes está, el otro día nos enteramos, extender el plan de facilidad de pago, prorrogar. Yo creo que en algún momento esto va a depender de qué pase en los próximos meses, pero va a tener que generar todo tipo de facilidades. Lo del blanqueo, vos te referís a un blanqueo laboral, a un blanqueo porque el blanqueo al estilo de que se hizo fue un blanqueo
muy exitoso, pero todo lo que entraban al blanqueo se sienten hoy defraudados. Le dijiste que entraban al blanqueo y que le ibas a eliminar impuestos, no sé, a los bienes personales, y ahora se los están aumentando a todo lo que entraban al blanqueo. Entonces, yo creo que hoy el gobierno no tiene un problema básico de... Hoy el gobierno está recaudando, no solamente porque está subiendo estos impuestos, que dijo que iba a bajar, sino que está recaudando con el impuesto inflacionario. Y está recaudando mucho, y la inflación es un gran aliado del Estado. Hoy aumentan las naftas 5 o 7% de nuevo. En lo que va del año, vamos a ver cómo termina a fin de año, porque todavía hay reclamo de petroleras, van 70% de aumento en el aumento de nafta, con inflación del 40% hasta ahora. Pero el Estado es socio de ese 70% de aumento con el impuesto a los combustibles, porque no dio ningún mecanismo a poner un tope, nada. Sigue recaudando. O te recorta los subsidios y te produce una disrupción en las tarifas públicas. Y sobre eso cobra el 21%. O sea, el socio te quitó el subsidio, te sube la tarifa y te cobra el 21% sobre eso. Entonces, hay todo un mecanismo de una lógica donde, además de la suba de impuestos, Argentina va a tener récord de presión tributaria el año que viene. No solamente porque las retenciones van a recaudar por la generalización el doble de lo que recaudaba Cristina en su último año, sino por el impuesto inflacionario, por la suba del dólar y el impacto en las retenciones y en los aranceles de importación, bueno, todo lo que... récord de presión tributaria. Bueno, eso te demuestra que no hay un plan, digamos, porque es exactamente lo contrario que conceptualmente planteaba Macri, que era que tenías que bajar impuestos con este concepto correcto de que Argentina tiene un problema de competitividad no solamente por el atraso cambiario, sino porque hay una presión tributaria insostenible, y eso tiene que ver con que elevaste el gasto público para tratar de responder a lo que no daba la economía. Ahora vamos a preguntar, ¿va a haber un blanqueo? Y qué sé yo, si la economía sigue en este sendero, y claramente ya va a ser un blanqueo como esos perdones fiscales, digamos, donde te dejo entrar para sacarte la mochila que vas a acumular en estos meses. Una pregunta más allá, el señor había quedado en la mesa del medio. Ahí está. Sí, Maxi, se entiende en tu planteo que es todo causa-efecto, pero hay algo que te quiero consultar. Hace bastantes meses Ratazzi dijo que el dólar tenía que estar a 40, muchos meses antes que ocurriera. Cuando eso ocurre, es porque el círculo rojo juega su ficha para hacer la diferencia y no le importa el destino de la gente, el gobierno, no le importa nada. Van a jugar a la ruleta a ver cuánto sacan, o el gobierno los deja jugar porque los miembros del gobierno son socios de esa ruleta, y de paso licúa el déficit fiscal, que es lo que le conviene. Tres interesantes preguntas. ¿Se entiende mi pregunta? Sí. Empiezo por la última, el licúa el déficit fiscal. Argentina tiene un problema estructural, que es que lo que tradicionalmente licuaba el déficit fiscal, que era una mega devaluación, y el caso más simple es el del 2002, el dólar sube 200%, de 1 a 3, y eso te genera al poco tiempo superávit fiscal. ¿Por qué? Porque los salarios del sector público quedan totalmente atrasados, las jubilaciones, que hoy es el principal gasto del sector público, quedan atrasados, ¿se acuerdan? Que le daban 200 pesos a la mínima y todas las demás no aumentaban. Y eso generó rápidamente uno de los superávit gemelos que tuvo Kirchner. El otro fue el del sector externo, que te lo generó la superdevaluación. Es decir, 40% de inflación en el 2002, todos los ingresos del sector público se indexan con esa inflación, el IVA, y los gastos los tenés muertos porque diste un mínimo aumento salarial y ni aumentaste jubilaciones. Y 2003 pasó más o menos lo mismo, la inflación 3%, pero ya equilibraste el sector público, la mega devaluación te genera eso, además de los ingresos por exportaciones, retenciones. Hoy hay un problema estructural que tiene Argentina, que el 60% del gasto público lo tiene indexado por inflación. El Estado Nacional. Entonces vos devaluás, la inflación se te dispara, eso te aumenta los ingresos por inflación,
Pero el gasto, jubilaciones, asignación por hijo, otros planes sociales, tienen todo su aumento indexado por inflación. Entonces, lo único que crece en el gasto público en relación al total del gasto son los gastos. ¿Qué podés recortar? Derrumbar la obra pública, que es lo que está haciendo, dejar atrasados los salarios públicos, 20-25% de aumento, por debajo del gasto en general, un poquito los insumos, recortar esto, pero no mucho más, una parte muy chiquita. A diferencia de las provincias, ¿por qué Alicia Kirchner cierra el déficit fiscal de Santa Cruz? Entonces, habría que haberla mandado para negociar a Alicia Kirchner con el FMI, no a Macri. No, bueno, porque Santa Cruz, que tenía un déficit fiscal furioso en el 2016 y hoy tiene superávit, y dio 5% de aumento a los empleos públicos el año pasado con la inflación del 25%. Y ahí están incluidos los docentes. Y como el gasto salarial en las provincias, sobre todo en las provincias chicas, es más del 60-70% del gasto público, y licuaron el gasto público. Los aumentos por participación que le va mandando el gobierno nacional se indexan por inflación. Entonces, hoy no es tan fácil cerrar el gasto público con las devaluaciones. Además que te aumentan los subsidios por combustible y otras cosas. No es tan fácil. Por eso el gobierno el año que viene, pese a la devaluación, tiene que subir impuestos, derrumbar la obra pública, para garantizar el pago mínimo de jubilaciones y planes sociales. Y respecto a lo otro que me preguntabas, que era... Si lo que comenta Ratassi muchas veces. Lo de Ratassi. Sí, el dólar a 40, sí, te lo digo, la ruleta rusa, te lo digo, la timba, mirá, los socios. Yo lo conozco, he hablado mucho con funcionarios, con los empresarios, con Ratassi estuve la semana pasada en IDEA. Hoy la preocupación de Ratassi dice, esta economía con 2 meses más de esta tasa de interés quiebra toda. Dice, si no bajan la tasa de interés, yo confío en que Macri va a bajar la tasa de interés, pero si no la baja, quiebra la economía. Es decir, la preocupación hoy es la Ratassi puede tener el interés del dólar alto. Yo creo que Argentina tiene un problema estructural y si vos querés seguir teniendo ciertas industrias y demás, Argentina tiene que funcionar con un dólar alto. El problema que tiene Argentina con el dólar alto es que te encarece todos los alimentos, porque Argentina es un exportador de alimentos y eso te genera salarios reales muy bajos y demás. Pero los momentos en que Argentina pudo tener periodos de crecimiento, de expansión y de ciclos políticos ordenados fueron con un dólar alto. No dólar alto de crisis permanente, pero saliendo de una crisis con un dólar alto te pudo generar eso. Ahora, no hay tantas conspiraciones, porque el establishment económico jugó a full con Macri, porque esta devaluación, así como lo posiciona mejor a Ratassi, mientras no le coma la inflación en 4 o 5 meses la ganancia competitiva y lo sigan matando los impuestos y la tasa de interés, mientras vos logres estabilizar, a otros grandes empresarios del sector servicio los liquida. ¿Qué sé yo? Estaba Velocopit en IDEA y decía, ¿y qué hago yo con el dólar a 40? Cierro 45% de aumento, sanidad cerró ahora 45%, tengo todos los insumos importados y la gente cobra, la clase media que me paga la cuota, cobra en peso y me tiene que seguir pagando la cuota para que no se me caigan todos. Entonces, esa visión es conspirativa, que en algún momento, más allá de los intereses personales, más allá de los negocios, no estoy diciendo que no haya negocio en el gobierno anterior y en este gobierno, pero en general las políticas públicas de alguien que llega a presidente se orientan para tratar de tener algún plan para el país y vos poder ser reelecto. Digamos. Yo no creo en los gobiernos que lleguen y solo quieran beneficiar a un sector en detrimento de que te quebró todo el resto de la economía. Acá hay grandes beneficiados, pero también hay gente muy importante que el gobierno, pero lo quieren matar al gobierno, que los embaucaron directamente. En este endeudamiento, mega endeudamiento de Macri, hubo fondos de inversión, hay uno que se llama Templeton, que es un fondo de inversión, los más grandes del mundo, que compraron bonos de la Argentina en pesos, 5.000 millones de dólares, en noviembre de 2016, 5 años, a 16% en pesos, tasa fija en pesos. Ese tipo, la última vez que vino acá, que además está tecleando porque le hizo caer la rentabilidad del fondo de inversión global, entonces muchos de los clientes del mundo le dijeron, ¿pero qué vos estás loco? 5.000 millones de dólares no es mucho en un fondo tan grande, pero en uno de los fondos de inversión donde tenían todo lo bueno de Argentina, lo quieren matar porque le derrumbó la cartera, tipos que invierten en ese fondo de Inglaterra, de Estados Unidos, otras cosas.
¿Y cómo puede ser que un tipo venga y te ponga en la Argentina a 5 años en tasa fija en pesos al 16%? Una inversión que ningún argentino haría. Y bueno, porque creyeron que Argentina no iba a ser Argentina, que es un poco lo que creyó Macri también. Pues les vendió ese buzón. En el error de diagnóstico que había, eso mismo le vendió Sturzenegger en su momento al capo de ese fondo, que se salió contento. Ese tipo tiene 20 PhD de los mejores de Estados Unidos para evaluar la economía argentina. Y aún así compró ese fondo que le hizo una pérdida fenomenal. Entonces, no es todo tan lineal. Es cierto que hay mucha medida del gobierno que terminan favoreciendo a los sectores más concentrados en términos impositivos y demás, pero bueno, ahora viene la ronda y cuando hay que sacar la papa del fuego es el FMI que le dice subime bienes personales, subime retenciones para todos, si va a ser 12% se alcanza, porque si no vamos a tener que subir de nuevo el año que viene retenciones, si no alcanza para el déficit cero. Entonces, yo de estos años de conocer a todos los actores, y a veces hay un poco de imprevisión en todos los gobiernos. Todos creen cuando les sobran los dólares, todos son Maradona en la política económica. Cuando les faltan los dólares salen desesperados, no saben si llegan Cristina al diciembre del 2015, Macri a diciembre. Y hay mucha mala praxis, hay falta de planes de gobierno. Con el ciclo todos saben manejar la política económica. Cuando se da vuelta el ciclo, y bueno, empiezan los manotazos y se empieza a ensayar el ensayo y error, que lo veíamos en el gobierno anterior, y que evidentemente se ha potenciado en los últimos 5 o 6 meses. Queremos agradecerle a Maxi Montenegro esta presencia, lo que están viendo Hacemos ustedes. después la pregunta. Gracias, es muy amable. Muchas gracias y un gusto realmente estar acá en Rosario. Gracias a Expopyme, gracias al Turco Lotuf y gracias a ustedes. Yo siempre digo, lo dije la otra vez en Expopyme, yo admiro la capacidad de los empresarios, y en particular los empresarios pyme, que han pasado tantas crisis, que a veces no sé si están resignados, pero ya no tienen capacidad de asombro porque ven y las sufren cada una de esas crisis. Y bueno, también la forma en que tratan de seguir peleándola y apostando y ver cómo pueden proteger a su empresa, a sus trabajadores y encontrar una salida más allá de las piedras que les ponen en el camino permanentemente los gobiernos con la política económica. Muchas gracias a todos. Gracias a vos, Maxi. Fuerte el aplauso. Buen regreso.